Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estudiar el paso número 4 del método sobre predicación expositiva. Vamos a estar estudiando el propósito puente. Hemos estudiado hasta este momento cuando tenemos una sección de la escritura y vamos a predicar expositivamente. Hemos aprendido a estudiar el texto primeramente, estructurar el texto en base a sus ideas, sacarle a esa estructura de ideas, en el paso 3 la proposición central del texto. Y ahora vamos a empezar a movernos del mundo de aquellos tiempos al mundo de hoy. Y esto lo vamos a hacer a través del paso número 4 que es el puente propósito. Basado en lo que hemos aprendido del texto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle a una audiencia hoy? Muy bien, vamos a comenzar. Tal vez para repasar lo que hemos visto hasta ahora. Primeramente, hemos visto que el texto tiene una serie de detalles y aspectos que queremos estudiar antes de discernir lo que está diciendo. Entonces, lo que estudiamos son las palabras, las relaciones entre las palabras. Estudiamos el contexto histórico, cultural, gramatical. Estudiamos el significado cultural de las palabras que están allí, de las frases, de las ideas. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito de todo el libro? Estudiamos una serie de detalles para observar, para poder entender los detalles pequeños y medianos de la situación que está explicando el texto. Luego vamos a estructurar el texto por ideas, que es lo que llamamos el esqueleto del texto, ya sea con ideas primarias e ideas secundarias. Basado en esa estructura, entramos y discernimos el corazón del texto o lo que hemos llamado la proposición central del texto. Así que ahora vamos a adentrarnos en lo que va a dirigir la escritura del sermón. Cuando digo la escritura es la escogencia de sus puntos, la manera en la que los redacto, el orden en que los pongo, las ilustraciones que incluyo, todo el material de apoyo como ilustraciones, aplicaciones, explicaciones sobre cada una de las ideas. Hemos visto que nuestro método tiene dos secciones primarias. Los primeros tres pasos ayudan a estudiar el mundo de aquellos tiempos. Y es lo que hacemos, es aplicar todos los pasos de hermenéutica que ustedes y yo sabemos. El doctor Ramesh los resume en tres pasos, pero por supuesto que allí puedes incluir todo lo que has aprendido de cursos de hermenéutica 1 y 2. Luego tiene otros pasos que tiene que ver con la composición del sermón y la entrega del sermón. Pero para pasar de un mundo a otro, necesitamos poder hacer, y es lo que él ha diseñado, que se llama el puente propósito, para poder hacer el paso. ¿Qué es el puente propósito? Bueno, quiero que pienses en sentido de un arquero profesional. ¿Qué hace un arquero experimentado antes de disparar? Piensa en eso. Bueno, primero establece su blanco, analiza su blanco. ¿Cómo es este blanco? Las condiciones que tengo para poder acertar el blanco. Entonces, allí, de alguna manera parecida, funciona el puente propósito, el propósito de nuestro sermón. Porque lo que vamos a hacer es utilizar el sermón, vamos a tomar la PCT y vamos a entregar en un sermón la proposición central del texto, la vamos a entregar con propósito. Esto lo que va a hacer es, algunos le llaman principalización, buscar en la PCT un principio teológico, una verdad teológica que me permita llegar a una nueva generación, en un nuevo tiempo, en un nuevo contexto. Esto es lo que se llama por algunos libros la unión de horizontes, el horizonte del texto, el horizonte de hoy, y cómo paso de un contexto a otro. Eso se hace con la verdad teológica de la PCT.
Entonces vamos a aprender cómo hacer eso de una manera específica. Entonces quiero que pienses que el PST es una idea y lo que vamos a hacer con el PST es querer acertar una audiencia específica que tiene características muy propias. Entonces, con la PST vamos a analizar cómo llevar la PST a esa audiencia. Por supuesto, vamos a necesitar poder estudiar esa audiencia, definir la audiencia, una exégesis de la audiencia, para que con mi PST yo pueda utilizar, saber cuál es el lenguaje, cuáles son las ilustraciones, cuál es el sermón, la estructura del sermón, la manera del sermón, para poder acertar ese propósito con esa proposición central del texto. Hay distintas maneras de lograr un propósito con una PST. En un texto siempre vas a tener una sola PST. No puede cambiar porque el texto tiene una verdad definida. Es un hecho histórico lo que dice el texto y él está definido y no cambia con el tiempo. Pero el propósito que yo puedo tener para llevar ese principio teológico detrás del PST, el propósito puede ser variados. Yo puedo tener propósitos, por ejemplo, de conocimiento. Puedo tener propósito de que ellos puedan recordar, que ellos puedan darse cuenta, familiarizarse, que ellos puedan describir, reconocer. Son propósitos de conocimiento. Pero también yo puedo querer que ellos tengan propósitos de percepción. Y cuando digo percepción, que valoren, que evalúen. Mi propósito hoy con esta PST es que valoren. Entonces ya cambia la percepción, ya no es conocimiento. Otro tipo de propósitos están los de actitud. Yo quiero cambiar la actitud de esas personas con respecto a la PST que está en el texto. Entonces, si es de percepción, puedo llegar a pensar que quiero que confíen, que en esta verdad pongan su confianza, que encuentren seguridad, o que, por ejemplo, simpaticen con esta verdad que está aquí, que se les vuelva familiar. Entonces, la percepción cambia y el propósito es distinto. ¿Qué pasa si es de habilidad? Yo quiero el propósito con esta PCT es que internalicen la verdad y la pongan en práctica. O por ejemplo, que puedan orar por esta verdad para que la vuelvan propia en sus vidas. Entonces, como verán, la PCT es una sola, los propósitos pueden ser varios con una misma PCT. Y los propósitos pueden cambiar, pueden decidirse cuál utilizar dependiendo de la audiencia que tienes. Si lo que ellos necesitan es un cambio de conocimiento, si lo que necesitan es un cambio de percepción, de actitud. Hay bastantes distintos propósitos que se pueden enlistar para una audiencia específica. Vamos a definir el propósito. Entonces, ¿qué es el puente propósito? El propósito del sermón es lo que usted espera suceda en los oyentes como resultado de predicarles su sermón. Esto normalmente se dice en la introducción. Se le dice a las personas por qué quieres que se queden contigo en los próximos minutos, los próximos 30, 40 minutos. Entonces puede ser algo como, mi propósito en esta mañana, gente, es que ustedes coloquen su seguridad en el perdón que hemos recibido de parte de Dios. ¿Me explico? Tal vez porque has discernido que tu audiencia necesita confiar en una verdad específica. Entonces apelas a que lo que vas a hacer aquí es que ustedes después de estos 45 minutos, ellos puedan salir seguros sobre esta verdad, sentirse más seguros sobre la verdad del perdón. Puse, por ejemplo, el perdón. Muy bien, ¿cuál es la base bíblica de tener un propósito a la hora de hablar, a la hora de predicar? Mira, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Ahí está describiendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir de que salió de Dios, viene de Dios. Y dice que es útil, presta atención, es útil. Eso quiere decir que tiene propósitos. La palabra propósito, porque es útil, logra algo. Dice que es para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir, pero también con un propósito, mira, propósito más general, ¿verdad? Que es preparar. Entonces, la escritura tiene propósitos. Vamos a enseñar sobre la escritura, necesitamos encontrar ese propósito. Muchas veces el propósito lo puedes discernir también por ver cuál era el propósito del autor a la hora de entregar, del autor bíblico, de entregar esa verdad a la audiencia. Lo primero que vas a hacer es estudiar esa audiencia de aquel tiempo y eso lo haces en paso número 1. ¿Quiénes eran la audiencia a la cual el autor les estaba escribiendo? Y estudias e investigas para entender esa gente, su mundo en su tiempo. La circunstancia que estaba pasando que motivó la escritura de ese pasaje. Otra manera es ver si hay poco lo que podemos saber sobre esa audiencia. Y lo que puedes tratar de ver es por qué entregó esta verdad. ¿Para qué les dio esta verdad? Y puedes discernir, para que aprendieran, para que dijeran, para que pensaran este tipo de cosas. Entonces, ahora, la escritura, Pablo la describe con propósitos muy claros, que son de preparar para toda buena obra, pero también útil para enseñar. ¿Ves? Propósitos de conocimiento. También de redarguir. Redarguir es una palabra que tal vez utilizamos poco. Puedes investigarla más. Tiene un sentido de instruir con corrección. Ahí van a tener palabras que van a estar muy, muy parecidas. Animar se traduce en algunas traducciones, se traduce como animar. Entonces, instruir, ya sea cambiar la actitud, o ya sea cambiar la percepción, o ya sea cambiar el conocimiento de la persona, entrenar. Entonces, como te das cuenta, aquí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo que puede lograr el propósito de hacerlos aptos y prepararlos para toda buena obra. Entonces, tenemos un propósito muy claro, muy general, y tenemos también propósitos específicos del autor por el cual escribió el texto. Podemos usar estos mismos propósitos a la hora de enseñar desde la escritura, porque dice que esos son los propósitos de la escritura. Enseñar doctrina, refutar una creencia o acción errada, corregir lo que está mal, instruir a las personas en la manera correcta de manejar su vida. Estos pueden ser propósitos muy puntuales. En general, lo que voy a aconsejarte es que analices la verdad del texto y lo que quisiera Dios hacer con esa verdad en otros. Y eso te permite encontrar el propósito del autor bíblico. La segunda manera es también considerar lo que hace la escritura, que dice Pablo que ya hace la escritura, porque pueda que ahí también quieras agregar un propósito extra. Tercero, puedes pensar en tu audiencia. Puedes considerar a tu audiencia y darte cuenta si hay un propósito específico que tienes que lograr también por la condición de tu audiencia. Entonces ahí tienes 3 maneras de cómo planificar, cómo vas a diseñar el sermón. La PCT no cambia, pero el sermón puede variar dependiendo de estas circunstancias. Muy bien, debiéramos poder declarar el propósito del sermón al inicio del sermón. Eso dirige a las personas en el tiempo que van a estar contigo. Pero también tenemos que hacerlo antes, a la hora de planificar el sermón, porque es el cerebro para formar el sermón. La creencia, la actitud, el valor que debiera de cambiar o ser confirmada producto de escuchar la predicación. ¿Cuál buena obra, cuál cualidad yo quiero que resulte de que ellos escuchen mi sermón? El propósito es una declaración con propósito. No solo describe nuestro destino, pero también la ruta que seguiremos para poder llegar a ese destino. Nos dice cómo saber si hemos llegado. Porque si al final del sermón podemos confirmar cuáles son los resultados que debía de suceder en esa audiencia para ver si lo hemos logrado. ¿Cuáles son las cosas que debía haber hecho en el sermón
para saber si lo he logrado, me permite al final, en la conclusión, cerrar mostrándole a mi audiencia que he logrado el sermón, el propósito del sermón. No solamente repitiéndole, pero confirmándoles que hemos logrado la meta que nos hemos establecido al inicio. Si no somos claros al hacer esto, vamos a llegar a un lugar distinto del cual queríamos llegar. Si no hay una visión para dónde ir, ya llegamos. Si no hay una visión para dónde ir, las personas se van a encontrar perdidas. Pero si las personas saben o se pueden desconcentrar o se pueden confundir, algunas hasta se pueden aburrir porque no tienen sentido de dirección. No estamos en la enseñanza para entretener a la gente, pero sí tenemos que enseñar con propósito, con visión, con guía, con progreso, con fluidez, para que nosotros no le pongamos piedras de tropiezo, de oratoria a las personas. Muy bien. Relación que tiene el propósito del texto con el propósito del sermón. Estos deben de ser compatibles. ¿Por qué Dios escribió esto? Pregúntate. ¿Qué efecto quería generar en los oyentes de aquel tiempo? Es el mismo efecto el que quiere generar hoy. Muy bien, entonces lo que buscas es pasar de aquí, como hemos visto, acá. Entonces, quiero que sepas esto. Cuando hacemos principalización, algunos de ustedes pueden que hayan estudiado el libro de hermenéutica que se llama de Duval y Hayes. Allí se enseña la principalización. ¿Qué quiere decir eso? Extraer el principio teológico que está en el texto. Bueno, cuando alguien hace eso, ya el solo hecho de haber sacado la teología, que no solamente es aplicada a una circunstancia, a una audiencia, ya has hecho la transmisión de generación en generación, de contexto a otro contexto, con solamente haber extraído la verdad teológica. Eso te lo aclaro para algunos de ustedes que se están preguntando qué es esto de principalización, pero también de propósito del sermón. Entonces, una vez que tienes ese principio teológico, lo que haces es que te preguntas, de allí, ¿qué es lo que quiero generar en las personas? Si el texto está hablando sobre perdón, lo que quiero generar es que perdonen. Lo que quiero generar es que si son ofendidos, perdonen. Lo que quiero generar es de que si están siendo ofendidos, que perdonen. ¿Tiene sentido? Entonces uno transforma el principio teológico, la verdad que está en el texto, la transforma con propósito. Muy bien. ¿Cómo encontrar el puente propósito o propósito del sermón? Dr. Ramesh lo que hace es que nos dice, para pasar de un contexto al otro, por eso pongo la imagen del puente, queremos transportar la verdad al tiempo de hoy. Entonces hacemos esta pregunta. Basado en mi PCT, tengo el PCT enfrente y me pregunto, ¿qué es lo que yo creo Dios quiere que mi gente entienda y obedezca de esa PCT? De esa PCT, ¿qué es lo que yo quiero qué es lo que yo creo Dios quiere que ellos entiendan y obedezcan? Eso quiere decir que allí estoy construyendo el principio teológico. La pregunta del Dr. Ramesh lo que hace es que transporta la verdad que está dicha en aquel tiempo, la convierte en un principio teológico para hoy. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que esto es de lo que está aquí, Dios sí quiere que lo aprendamos hoy, quiere decir de que es aplicable en toda generación. Entonces, por eso la pregunta. Puede que en la verdad del PCT haya cosas que no quiere que practiquemos hoy. Claro, porque tal vez era algo aplicado a Israel en el pacto mosaico, que ya no hay que aplicar hoy. Pero en la verdad que está allí, siempre hay algo que dice sobre Dios, a pesar de que haya sido escrito para un pueblo específico y para un tiempo de pacto específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún así podemos aprender de eso algo sobre Dios. Y ese es el principio teológico. Y eso es lo que sacamos. Y ahora, basado en ese principio teológico, nos preguntamos de eso que sí es universal, ¿qué puedo aplicar en mi audiencia? Lo otro que él recomienda es que
basado en la PCT, nos preguntemos, ya sea una o la otra, ¿qué es lo que usted espera suceda en los oyentes como resultado de predicarles su sermón? Por ejemplo, entonces, si estamos hablando, si el tema era el perdón, si la verdad teológica hablaba sobre el perdón, entonces ahora lo que yo quiero es saber con ese tema, con ese PCT, qué es lo que yo quiero que suceda en ellos. La respuesta sería la misma, que perdonen, que se dispongan a perdonar, que se analicen si tienen que alguien a quien perdonar o qué harían en el caso de ciertas situaciones, cómo perdonarían. ¿Cómo redactar el puente propósito? Entonces, declaraciones de propósito es recomendado por los libros de oratoria y los expertos en, en lo que es hablar en público, de empezar con un infinitivo. Los infinitivos son los verbos, la forma verbal que termina en AR, en IR o en ER. Entonces, este señor Roy Suk, en su libro sobre interpretación bíblica, nos da una serie de verbos o de formas verbales infinitivos que son útiles para hacer una declaración de propósito. Ya sea que tengas y las divide en estas áreas: conocimiento, discernimiento. Discernimiento es dominio cognitivo, algo que una verdad una pueda transformarla en algo de un valor práctico. Luego, también de dominio efectivo, ya sea actitudes o ya sea acciones que ellos tomen. Eso lo que hace uno es que te va a ayudar a establecer el propósito del sermón como un objetivo, ya sea de instrucción o un objetivo para que puedan discernir o un objetivo para que puedan conocer algo específicamente. Entonces, mira aquí, él nos da esta tabla. Yo la he construido para ti, para que puedas ver las distintas palabras con las que puedes empezar a redactar el puente propósito, el propósito del sermón. Allí lo que puedes hacer es lograr tornar estas palabras en infinitivo. Por ejemplo, mis hermanos, en esta mañana mi propósito es enlistarles para que ustedes conozcan los frutos del Espíritu. Eso en cuanto a un primer ejemplo. Ahora, vean una segunda. Digamos de que quiero su percepción, su actitud sobre una verdad. Entonces, iglesia, hoy mi propósito es que apreciemos juntos la verdad sobre perdonar. Que lleguemos a apreciar este valor, que se vuelva nuestro valor. Ese es mi propósito hoy. Ahora, no siempre tiene que decir uno, este es mi propósito. Puedes empezar a averiguar y observar en predicadores maduros o experimentados cómo presentan sus propósitos si es que lo hacen. Algunas personas dicen, hoy juntos lo que vamos a hacer. Yo a veces digo, yo hoy en esta mañana lo que quiero es que hay distintas maneras y puedes usar tu propia personalidad para explicar, presentar propósito. Te dejo esa lista para que la puedas estudiar. ¿Cómo lucen algunos puentes propósitos? Ahorita, por ejemplo, animar a que cada uno de ustedes pueda enlistar los dones espirituales y determinar aquellos que ustedes han recibido. Propósito de mañana, de una explicación, de una enseñanza. Mi propósito en esta mañana es que podamos recordar a los miembros de esta congregación cuánto los ama Dios y cómo esa realidad los invita a vivir seguros, a vivir seguros. ¿Tiene sentido? Yo hoy quiero desafiar a los líderes de esta iglesia a equipar a los creyentes para el servicio. Es algo que hasta con tonos se tiene que decir de una manera especial. Los ojos los fijamos en la audiencia y luego decimos, porque si ustedes vuelven a ver la audiencia, su gente, la gente hay un silencio, nos está viendo. Hoy los quiero desafiar, gente, a ustedes como líderes de la iglesia, a equipar a los creyentes de nuestra iglesia para servir. Entonces, volver a ver a la gente, usar un tono convincente,
un tono emocional que cambie nuestra manera normal de hablar, ya sea que bajamos el tono o lo subimos. Esto lo vamos a aprender un poco más al final del curso cuando estemos sobre cómo predicar. Pero el propósito es lo que va a enganchar a las personas para que sigan escuchándote en los próximos minutos. Hoy me he propuesto informar a todos ustedes sobre cómo le gusta acechar el diablo a los hijos y las hijas de Dios. Es algo como que sorprende, engancha para seguir escuchando el sermón. Motivar hoy a vestirse con la armadura del poder del Señor en su lucha contra la tentación. Como vas a ver, son distintas maneras de lograr un propósito y esto lo vuelves a mencionar en la conclusión. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que les hablé que mi propósito era animarles a que pudiésemos enlistar los dones del Espíritu y determinar cuáles eran los que ustedes, el Señor les ha provisto? Bueno, creo que hemos logrado nuestro propósito en esta mañana. Ahora sal a orar, a pedirle al Señor te ayude a discernir cuáles son esos dones que tú tienes. Muy bien. Vamos a recordar el ejemplo que hemos venido estudiando en los videos anteriores y clases anteriores sobre 2 Corintios 1, 3 al 9. Allí está el texto, allí está la estructura del texto que habíamos discernido y aquí está la proposición central del texto. Perdón, ahí está la estructura de nuevo un poco más limpia y ahora tenemos la proposición central del texto que la tengo resumida de esta manera. En Cristo, la consolación del Señor es abundante y es segura en toda aflicción. Tiene propósito y es nuestra firme esperanza. Entonces, quiero que pienses, paso número 1, estudio la audiencia actual a la cual voy a enseñar. Paso número 2, voy y trato de encontrar el propósito de esta PCT para los corintios en la segunda carta. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que quería generar? Entonces, una vez que sé el propósito de aquellos tiempos con esta verdad, entonces, por ejemplo, voy a intuir de que estaban pasando tribulación y que estaban desconsolados, que estaban desanimados, la fe había bajado, su fe era débil en esos momentos. Entonces, lo que hace es que lo que quiere hacer es animar, lo que quiere es consolar, pero también al mismo tiempo los veo un poco como sin moverse mucho. Y lo que quiere es que utilicen lo que Dios les va a dar, lo que Dios les ha prometido dar, darles seguridad de que lo van a recibir, pero que lo pongan en práctica, que lo transmitan a otros, pero que siempre queden completamente convencidos la seguridad de consolación de parte del Padre en tiempos de tribulación. Entonces, ahora sí, ya sé mi audiencia, ¿cómo pongo esto en términos de mi audiencia? Entonces, basado en la PCT, ¿qué es lo que yo quiero qué es lo que yo creo que Dios quiere que esta audiencia entienda y obedezca? Otra manera, ¿qué es lo que yo espero que de esta PCT los oyentes hagan, practiquen, crean como resultado de predicarles mi sermón? Entonces, uno que se me ocurre tiene que ver con conocimiento. Entonces, entender. Entender tiene que ver con poder recibir la información, registrar la información, apropiarse de la información, entendiéndola cómo funciona. Entonces, primero, entender la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción. Una cuestión de conocimiento, de entendimiento. Muchas veces cuando estamos en, en tiempos difíciles, no recordamos las promesas del Señor. Y un sermón puede ser perfectamente por la audiencia que tenemos, es específicamente a que logre esa seguridad. Otro ejemplo, que reconozcan durante la aflicción que tenemos una firme esperanza de abundante consolación. ¿Verdad? El propósito ahí es de conocimiento también. El otro tal vez era de percepción más. Este también es de
conocimiento. Sensibilizarnos a la aflicción de nuestros hermanos en la iglesia, porque tenemos un rol en ella. Propósito de cambio de actitud. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del propósito puente? Bueno, lo que va a hacer, hemos dicho que es el cerebro, ¿verdad? Del sermón. Ahora vamos a entrar a partir de la próxima semana o a partir del próximo video a empezar a construir el sermón. Y este propósito va a servir como la guía para escribirlo. Lo que va a hacer es que controla muchos aspectos de la preparación y predicación del sermón. Por ejemplo, enfoca la introducción. Las partes de la introducción, y esto lo vamos a aprender, permite definirlas basados para cumplir, para mejorar, para volver más eficiente el lograr el propósito. Lo segundo es que me permite determinar qué material voy a incluir en el cuerpo del sermón. Todas las ideas primarias del sermón se tienen que decir en el cuerpo del sermón. Pero qué material de apoyo, qué material del paso número 1 voy a utilizar para apoyar cada una de las ideas principales del texto. Allí es donde tengo que discernir. Ahora, si tengo un propósito específico, con una audiencia específica ya definidos, yo puedo saber la cantidad y la calidad del material que voy a incluir. Si mi audiencia es una audiencia muy preparada bíblicamente, ¿no? Quiero poder convencer con material bastante grueso de la carnita que estudié en el paso número 1, ¿verdad? Si lo que tengo es una audiencia más distribuida general, no puedo llegar con mucha información intelectual. Tengo que tratar de llevar el idioma, el lenguaje del texto al lenguaje de la audiencia. Entonces, claro que el propósito y el discernimiento de la audiencia nos ayudan a hacer el sermón. Nos ayuda a escoger las ilustraciones que van a ayudar a lograr el propósito. Las ilustraciones son pensadas basadas en el propósito. Tienen que ilustrar el punto, la idea, el punto que estamos ilustrando o explicando, pero también tienen que ir de acorde para lograr el propósito. Influye la conclusión, claro, y la aplicación al final, el cierre del sermón, la manera en la que aterrizamos el sermón, claro, va a influir ese propósito porque necesito confirmarles a ellos que lo logramos. Ahora le toca a ellos ponerlo en práctica. Contribuye a formar la PCS. Paso siguiente que vamos a estudiar es ahora transformar esa PCT vamos a contemporarizarla, vamos a afinarla para que pueda ir como se logre el propósito. Esa es la flecha que el propósito tiene. Va con esa verdad para lograr el propósito específico. Algo como para confirmar si nuestro propósito está bien redactado o bien escogido. Haz estas preguntas. ¿Puedo argumentar exegéticamente y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto? Esto lo que te va a ayudar es a ser fiel con el texto y con el autor bíblico. ¿Puedo yo argumentar psicológicamente o sociológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con las necesidades de mi audiencia? Esto ayuda a ser relevante a la audiencia. Entonces aquí quiero que te enfoques, esas preguntas están complicadas, enfócate en lo siguiente. ¿Es compatible con el propósito del texto? ¿Es compatible con las necesidades de tu audiencia? Esto te recomiendo hacerlo después de estudiar la audiencia, no sin estudiar la audiencia. Te recomiendo que puedas hacer una exégesis de la audiencia. Sal a preguntar sobre tu audiencia, conoce tu audiencia. Si te están invitando a un lugar que no conoces, saca el tiempo para entrevistar a la persona que te está invitando para conocer la audiencia. Cantidad de creyentes, cantidad de no creyentes. ¿Cuál es su contexto social, su contexto económico, su contexto de vida, su tiempo de vida, sus etapas de vida? ¿Cuáles son los problemas que suceden, que están viviendo y experimentando dependiendo de esos factores? Analiza a tu audiencia para poder llegar aquí, para poder ser fiel con el autor, fiel con la audiencia. Dios, ¿por qué esto? Las verdades en la palabra de Dios son colocadas ahí con intención.
Dios lo que va a utilizar, nuestro Señor Jesucristo lo que va a utilizar es la intención del autor y la intención del autor bíblico y la va a extraer y con esa misma intención quiere que lleguemos a la audiencia hoy. Por eso es que la Biblia es universal en sus verdades, porque podemos llevarlas de generación en generación. Lo que tenemos que lograr es discernir la intención del texto para lograr esa intención de Dios en la audiencia hoy. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, entender la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción. Es un propósito que era la intención, por ejemplo, de Pablo, que se dieran cuenta de los seguros que pueden vivir por la promesa de consolación en la aflicción. Igualmente, es la misma intención hoy, es la misma, y debo de saber cómo lograrlo con el sermón. Es esencial conocer la audiencia. Este, por ejemplo, es un estudio bíblico. Entonces, en un estudio bíblico tienes que poder conocer bien tu audiencia. Si eres el maestro que ya o la maestra que ya está enseñando regularmente, conoces esa audiencia. Pero cuando vas a discernir una enseñanza para una semana, pregúntate, ¿qué están pasando? ¿Qué está sucediendo? Trata de pensar con las personas que has conversado. Trata de llamarles para poder estar en contacto de sus vidas, de sus situaciones. Esto ya es un contexto esto es otro ejemplo. En Nicaragua, estoy enseñando en un lugar donde ya no conozco otra cultura, en una iglesia que no es tal vez, no es una iglesia parecida a donde yo me desenvuelvo. Entonces necesito conocer la cultura nicaragüense, conocer esa iglesia, conocer un poco de esas personas. Entonces eso me permite discernir cómo voy a enseñar lo que voy a enseñar. Hay que dedicar tiempo, mis hermanos y mis hermanas, a la audiencia. No hay sermones aplicables universalmente. Esto deben incluir las particularidades de nuestra audiencia. Es parte de cuidar, es parte de amar a esas personas a las cuales tenemos el honor de enseñarles, de instruirles. Esto es de nuevo otro lugar, en otro lugar de Nicaragua. Yo hubiera podido generar el error de pensar que la misma cultura nicaragüense está en una provincia que en otra. Entonces, realmente ellos no tienen provincias, pero para que puedas entender en algunos de los sectores donde ellos se dividen su nación. Entonces, es importante discernir la audiencia y poder entender esta es otra iglesia, con otra cultura de iglesia, con otros, inclusive una denominación distinta, y necesitamos poder entender esto antes de aproximarnos a una audiencia. Esto es un grupo más pequeño, ahí después de Jim, mi amigo y mentor Jim, que está enseñando a una iglesia más pequeñita en otro sector de Nicaragua, yo después tenía que enseñar después de él. Entonces, sería un error, es un acierto saber de que es una misma cultura, pero también es un error que pensemos de que en un mismo lugar, porque son todos ticos o porque estamos en Costa Rica, es la misma cultura o la manera en la que se hacen las cosas o se piensan las cosas. Necesitamos ser sensibles a la audiencia. Algunas preguntas útiles para conocer nuestra audiencia. ¿Cuál es el contexto de las personas que por primera vez escucharon mi texto? Número uno, el contexto de esa audiencia. Ahora, ¿qué aspectos tienen en común el hombre y la mujer que está ahora en mi audiencia? Esto es una enseñanza hace mucho tiempo en Tamarindo, en la playa, en puro calor. Necesito saber cuáles son los trabajos, la vida normal de las personas que estoy enfrente. No es lo mismo venir de la ciudad que estar en la costa. Allí hay que discernir cuáles son las distintas realidades que la gente vive. Preguntar qué son las distintas problemáticas que enfrenta. Para yo poder ser sensible a la audiencia, pero también para poder ser efectivo con mi sermón. Entonces, si yo tengo la verdad del texto y conozco las circunstancias que estaban pasando la audiencia del texto, ¿cuáles son esas circunstancias que también la gente de mi audiencia hoy tienen en común? Porque entonces yo tomo eso y lo uso en el propósito, lo uso para mi audiencia. La gente se va a sentir entendida,
se va a entender, va a sentirse conectada con la gente del texto. Y eso va a ser mucho, va a maximizar la atención y la receptibilidad de la verdad que estamos entregando en el sermón. Eso es otra audiencia, una iglesia aquí, ya ahora sí en el centro, en Guadalupe, con una vela las distribuciones de edades. Ahí tienes gente joven, gente mayor, pensionada, distintas nacionalidades, nicaragüense, estadounidense, costarricense, eh, colombianos. Entonces, debes de poder, te animo a estudiar tu audiencia. Vamos a ver si... Muy bien. ¿Cómo podemos identificarnos con los hombres y mujeres de aquel tiempo al oír la palabra y responder a ella o al fallar a responder a una situación? Una pregunta útil también. Esto es un estudio, es una conferencia de mi esposa a otras mujeres. La audiencia es muy específica, es por género. Aquí estoy yo enseñando en un estudio bíblico para hombres, el género específicamente. Necesitamos poder estudiar nuestra audiencia a la hora de aproximarnos con la enseñanza. Un último ejemplo. ¿Te acuerdas Mateo 28, 18 al 20? Tenemos la estructura del texto. Tenemos la proposición central del texto. El ascendido Rey Jesús comisionó a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones, yendo, bautizándoles, enseñándoles todas las escrituras y prometió estar con nosotros hasta el final del camino. Muy bien. Esta es la proposición central del texto. Entonces tenemos de nuevo las preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca de esa PCT? ¿Qué es lo que usted espera o yo espero sucede en los oyentes como resultado de predicarles su sermón? Entonces aquí pueden perfectamente ir a esta lista y decidir cuál voy a utilizar. ¿Qué pasa si hacemos que desarrollen la actitud de práctica de esta PCT? Si lo que yo quiero es que desarrollen la práctica, porque ya ellos saben, digamos que he discernido la audiencia y me encuentro con la realidad de que ellos ya han escuchado la Gran Comisión. Lo que pasa es que no están llevándola a la práctica. Entonces lo que necesito es definitivamente un propósito de que cambien la actitud frente a la verdad, que se determinen que desarrollen el discipulado de todo tipo de personas en todo lugar, de todas las naciones, que confíen en esa verdad, que la aprecien. Entonces, digamos que voy a decidir desarrollar, utilizar la palabra desarrollar para redactar mi propósito. Entonces, basado en la PCT, ¿qué es lo que yo quiero que ellos entiendan, obedezcan? Bueno, que se determinen, que desarrollen un programa de la Gran Comisión en su iglesia. Entonces puede lucir así. Mi propósito en esta mañana es que ustedes desarrollen la manera en la que van a ser discípulos a partir de esta misma semana de todas las naciones para la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, pongamos que la audiencia tiene otra situación. Si saben sobre la Gran Comisión, si tienen un grupo de misioneros, los están apoyando y están en el campo, y resulta que hubo un problema enorme en la misión y algunos misioneros están muy enfermos y sus vidas están en peligro. Entonces, lo que necesito es irme de nuevo a nuestra tablita. Ok, tal vez lo que necesito es, ¿qué tal si recordarles una verdad que tienen en mi texto? Entonces, voy a ir de nuevo y voy a desarrollar unos segundos. Mi propósito hoy es recordar que mientras hacemos la Gran Comisión, el Señor prometió estar con nosotros hasta el final. Que no se les olvide. Si se dan cuenta, eso genera
un énfasis en el resto del sermón. Eso no quiere decir que vamos a enseñar todas las partes del sermón. Claro que se van a enseñar. La estructura de ideas es lo que va a estructurar las ideas del sermón. Ahí van a estar las ideas primarias del sermón. No se va a dejar de enseñar. Pero si yo tengo un propósito, puedo dar énfasis en la audiencia por algo que está pasando en la audiencia. Y ahí voy a poner más énfasis en la intención de animarles en la tercera verdad, que es la promesa de acompañamiento hasta el último día con nosotros, el Señor, mientras hacemos su comisión. Voy a dejarte de tarea que puedas enseñar, tal vez que puedas tú pensar en otros propósitos más aplicados a tu audiencia hoy. Gracias por este tiempo juntos. Es una bendición que hemos podido compartir este tiempo sobre el puente propósito. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja.